Hola, ¿cómo estás? Me enteré que hoy estás pasando sola tu cumpleaños y quise venir para acompañarte. Por tu expresión puedo notar que no le estás pasando nada bien, pero no tienes que contarme nada por ahora. Puedes permanecer en silencio y tomarte todo el tiempo que necesites. No tienes que romper tu silencio por ahora. Y bueno, ¿qué te parece si te muestro algunas cosas que traje para ti? ¿Te gustaría verlas? Ujú. Sí, perfecto. Por aquí tengo la primera. No sé si te gustaban los aromas dulces, así que me encontré este. Puedes verlo un poquito más de cerca. Es una vela aromática. Huele delicioso a limón y también tiene su forma. No solamente puedes encenderla, sino que puedes dejarla como decoración en tu mesa de noche o en tu bueno, ese mueble que ustedes los humanos usan para escribir y usar esos artefactos raros. Es muy bonita y a mí me encanta su aroma. Deja un olor increíble donde quiera que la pongas. Es simplemente maravillosa. Y mira esta, siguiendo con las frutas. Este es otro regalito que tengo para ti. Aunque esta no es una vela aromática. Y a pesar de ser una manzana, no te preocupes que no está envenenada. No es lo que parece. Parece una fruta. Pero en realidad es una cremita. Puedo ponértela si gustas, como ya lo estoy haciendo, en la piel de tu cara. Perdón, sé que debí haberte pedido permiso antes de aplicarla, pero no me pude resistir. ¿Te gusta su aroma? A mí también. No es muy dulce y puedes usarla cuando quieras. En tu cara, en tus manos, en tus brazos. Toma, te la voy a poner por aquí. Ah, y la vela también. Ya me la iba quedando, luego se me olvida y me la llevo. Sí, ahora si te sientes bien haciéndolo, puedes contarme lo que te inquieta. Estoy aquí para escucharte. Dime, soy toda oídos. Prometo que no te voy a juzgar, ni voy a adelantarme a nada. Simplemente cuéntame, adelante.
Sí, lo entiendo muy bien. Sígueme contando. Sé perfectamente cómo te sientes. Sí, sé perfectamente cómo te sientes. Mira, cuando yo era niña también me pasaba. A pesar de ser una criatura mágica, pues no estoy exenta de vivir esta clase de experiencias. Yo cuando era pequeña, pues me gustaba mucho celebrar mi cumpleaños y con mi familia pues organizábamos la fiesta, todos los preparativos, acomodábamos el lugar, casi muy parecido a las fiestas de ustedes. Y justamente cuando ya empezaba todo, pasaban las horas, pasaba el tiempo, veía como la arena del reloj caía lentamente y mientras el sol empezaba su ciclo en el cielo, bueno, a ponerse, las personas no aparecían, nunca. Y el entusiasmo mío poco a poco iba mermando, reduciéndose, hasta que quedaba sentada frente al pastel mirándolo con tristeza. No entendía por qué las personas, bueno, no personas, las criaturas mágicas, hacían eso conmigo. Si yo los había invitado con tiempo, había preparado todo tan bonito y delicioso, pero no aparecían. Esperaba por horas con una sonrisa hasta que se desvanecía. Y quiero que sepas que es normal sentir tristeza, decepción. No tienes por qué reprimirte, por qué querer alejar esos sentimientos. Puedes permitirte llorar si así lo quieres, si así lo sientes. Es normal. No te sientas mal por eso. No hay ningún problema. Saca lo que llevas dentro. A tu tiempo, siempre. No te apresures. No hagas las cosas porque los demás lo digan o lo prefieran así o te comenten que deberías reaccionar de tal o cual manera. Cada quien tiene su propio tiempo, su propia manera de reaccionar. No están cortados todos por el mismo patrón. No son máquinas. Y sacarlo es lo mejor que puedes hacer, porque si te guardas todo eso, en algún momento vas a terminar explotando. No te lo quedes dentro. Serás después como carcomiendo. Te pasará como una, ¿cómo le dicen? Hola, olla, una olla. Ah, lo tengo en la punta de la lengua, una olla. Ah, ya sé, una olla a presión. Eso. Que creo que una vez un humano fue por el pueblo donde yo me encontraba pernoctando y nos habló de ese artefacto y dijo que era algo así como con una tapa y que si no lo ponías bien explotaba. Bueno, así te va a pasar si no exteriorizas lo que estás sintiendo. Tal vez no lo hagas ahora, pero en otro momento.
Y yo voy a estar aquí, no te preocupes, no te voy a presionar. Somos amigas, ¿no? Para eso estamos. Espera. Eso que me estás contando amerita algo. Mira lo que tengo para ti, porque sé que los humanos no se resisten a cosas como esta. Snacks. Eso es lo que le llaman. Gracias por recordarme. Viste, te saqué una sonrisa. Ya me doy por bien servida. Ya cumplí mi cometido aquí y eso me hace muy, muy, muy feliz. Porque significa que mi pequeña presencia ha funcionado. O al menos está funcionando. Así que mientras me cuentas eso, te vas comiendo uno de estos. Yo no, porque no sé qué son y no voy a comer algo que no sé qué es, pero para ti. Lo traje especialmente para ti. Es tu cumpleaños. Mira, dice conos, sabor a bacon. Ok, como sea. Y queso. Oh, vaya. Producto de maíz frito aromatizado, bacon y queso. Ay, ¿cómo se diga? Okay, eso ahí, ábrelo. Está súper rico. Bueno, se ve, según la etiqueta. Y también tengo algo más. Porque también un pajarito, bueno, una bandada me dijo que te gustaba este personaje que se llama Kurumi. Así que aquí está. Es bastante bonita y simpática. Además, el color de la taza no está nada mal. Pero obviamente no vine con una taza vacía, sino que, ¿qué te parece una bebida frutal de flor de cerezo? Es de flores, así que te tiene que saber deliciosa. Lo siento, soy muy mala abriendo esta clase de cosas, así que se logró. Tómatela toda. Sí, eso. Ay, muy bien, eso, sosténla. Decir que a pesar de que los invitaste con tiempo, ni siquiera te escribieron para decir que no venían y tampoco te felicitaron. Sí, incluso yo como criatura mágica me he sentido así como tú. Y no por eso soy menos fauno. Así que lo mismo aplica para ti. No eres menos humana por sentirte así. Es normal sentir. Y bueno, para que al menos pueda compensar un poco esos sentimientos, ¿qué te parece si seguimos viendo tus regalos? Podemos luego decorar tu cuarto, no sé, tus aposentos. Ustedes le dicen cuarto. Para mí son aposentos. Mira, es una especie de, bueno, no sé lo que es, pero dice cumpleaños. De donde yo vengo no solemos usar estos. Bueno, hacemos unos parecidos, pero son con hojas y flores. Estos son de un material bastante raro, no sé. Ay, se enredó todo.
pero igual después se puede usar y ponerlo. Mira, aquí dice cumpleaños. Allí. ¿Te gusta? Sí, está lindísimo. Se lo cogí a una de las hadas en el mercado. Lo siento. No preguntes cómo fue que obtuve todo eso, pero yo tengo mis métodos. Lo segundo, o bueno, no sé, ya perdí la cuenta, es esto. Dice que es como algo para el cabello. Ay, unas palabras todas raras que solo ustedes conocen. Aquí tienes para que lo vayas viendo. También hay este que me encantó porque es verde y me recordó un poco al bosque. Allí también tienes. Y bueno, estos que supongo que son lo mismo, son iguales, así que te los dejo por aquí también. Bueno, y aquí está la bolsita para que los puedas guardar luego. Ah, ¿te los guardo en la bolsita? ¿No quieres verlos? ¿Segura uno por uno? Ah, entiendo. Es una decisión completamente respetable y válida. Así que yo los iré guardando por aquí. La marca, bueno, no sé cuál es la marca. Este dice Framesi este. Este es Alfa Parv. Y bueno, creo que los otros también, porque dicen lo mismo. Así que son todos para el cabello. Dice ahí cabello, así que te los dejo por aquí. Y no sé por qué lo otro lo puse por acá. Así que esto para que decores tu cuarto hermosamente y recuerdes que hoy es tu día especial, tu cumpleaños. Ah, otra cosa. Bueno, no, es este. Siempre pierdo el orden de lo que va primero. Es un tónico facial. ¿Me permites aplicártelo? Veo que sí, tienes el rostro un poco seco. Sí, perfecto. A ver, te lo voy a poner aquí. Es muy refrescante y lo vas a sentir un poquito frío. Pero permíteme esparcirlo así, con calma, por todo tu rostro. Por la frente, así, en las sienes, con un pequeño masaje para hacerte sentir mejor. Y luego ahora en las mejillas y aquí en la barbilla un poquito. Listo. Mira que tu rostro cambió. Ahora está un poquito más brillante y reluciente. Lo siguiente es esta especie de gel raro. Huele a sandía. Supongo que el otro igual. El hada donde adquirí estos productos me dijo que de ese no podía poner mucha cantidad, iba a toquecitos. Eso, con pequeños masajitos en tu rostro. Pequeños masajitos en tu rostro. Bien. Y por último, no menos importante, crema.
Esta sí la puedo masajear con un poco más de presión por todo tu rostro. Eso, así. Ahora despacio. Eso. Y por último, esta es para tus ojos. Y puedo también ponértelo alrededor y en las ojeras. No deberías aguantar tanto sueño, ¿eh? Te vi, pillina. Bien. Antes de enseñarte qué es esto, dime, ¿qué te pareció la sesión de skincare? Sé que fue algo rápida porque eran pocos productos, pero ¿te gustó? ¡Qué genial! Eso significa que hice bien mi trabajo. ¿Sí? Perfecto, genial, todo lo bueno. Mira, esos productos los sigo colocando acá, no sé por qué, son todos para ti. Lo conseguí, como ya te dije, en el mercado de unas hadas y me dijeron que las sirenas lo habían hecho con... ¿con qué fue? Ah, sí, lo hicieron con polvos de caballito de mar. Pero te aseguro que ningún animal fue dañado en ese proceso. Sí, la comida tu gente me la vendió. Sí, los productos fueron hechos por sirenas, así me dijeron las hadas. Lo hicieron, como ya te comenté, con polvo de caballitos de mar y bajo la luna nueva, donde apenas ella ilumina el océano. ¿Sabes algo? Mira, aquí tengo galletas para ti. Dice que son de mantucuila, eso. Ten, disfrútalas. Tú también tienes magia. Obviamente no es como la mía, yo. Tampoco es que tenga, solo puedo sentirla en otros seres mágicos y bueno, en este caso la siento contigo. Es una magia humana. No sé lo que es exactamente. Yo soy muy limitada en la magia, pero confía en mí. La tienes. Solo que está en ti encontrarla y saber cómo activarla. Pero la tienes, confía en mí. Sé lo que digo. Ah, y también estas son para ti. Galletas, disfrútalas también. Y hablando de dulces, y ya que te he dado esos dos, ¿qué te parece si vamos por tu dulce? ¿Sí? Genial, entonces voy por él. Quédate aquí, yo volveré, no te preocupes. Y además podremos seguir charlando. Incluso cuando me vaya, yo voy a venir siempre que quieras. Sí. Bueno, voy y vengo.